Sí, doctor, ya puede empezar. Ok, bueno, vamos a ver hoy lo que en realidad figura como síndromes especiales, pero si vamos exactamente a lo que va a ocurrir o lo que vamos a definir, son síndromes renales que están combinados con otras disfunciones de otros aparatos. En realidad vamos a ver varios, que son los que ustedes ven aquí en el título, que son los síndromes en los cuales hay un problema, una disfunción o una enfermedad en el pulmón y en el riñón, y como estamos en el capítulo de riñón, los vamos a llamar renopulmonares. También vamos a ver circunstancias en las cuales hay disfunción o enfermedad de corazón y de los riñones, que vamos a ver si al combinarse, ¿quién empieza primero? Si empieza el corazón o empieza el riñón y termina repercutiendo, si empieza el corazón en el riñón o si empieza en el riñón en el corazón. Y vamos a ver que eso puede verse en circunstancias agudas o puede verse en circunstancias crónicas. Y finalmente vamos a ver la interrelación entre enfermedades del hígado con el riñón, que también pueden reunir incluso al corazón. A las primeras las llamamos hepatorrenales, a las segundas hepatocardiorrenales. Si empezamos por el síndrome de pulmón-riñón, en realidad la mayoría de las veces lo que ocurre es una enfermedad pulmonar que cursa con un daño alveolar difuso, mayormente una hemorragia, es decir, que lo que tenemos es un aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares que permiten que sangre hacia adentro de los alvéolos, es decir, una hemorragia pulmonar, y al mismo tiempo tenemos una enfermedad renal, fundamentalmente a punto de partida glomerular. Y son los mecanismos distintos. Si vamos a la parte clínica de cómo se traduce este síndrome pulmonar y este síndrome renal, a nivel pulmonar lo que vamos a tener, si tenemos sangre en el alvéolo, vamos a expectorarla, vamos a tener hemoptisis, vamos a tener dificultad para respirar, es decir, disnea, vamos a tener tos, fiebre no siempre, pero en muchos casos sí, y lo que vamos a tener como consecuencia de tener una pérdida de sangre a la vía aérea es la consecuencia, que es una anemia ferropénica. Esto puede generar, en muchos casos, una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, yo recuerdo haber visto en mis 15 años de terapia intensiva algunos enfermos con estos síndromes que realmente son bastante bravos, porque la disfunción respiratoria puede llevarlos, y muchas veces lo hemos visto, a la asistencia respiratoria mecánica de estos enfermos. Algunas veces los enfermos, como les dije, ingresan por el problema respiratorio agudo a las unidades de cuidado intensivo y ahí se descubre que tienen además trastornos de la función renal, revelados por pérdida de sangre por la orina, es decir, hematuria, tienen acúmulo de líquidos en tercer espacio, edemas, y suelen tener una proteinuria importante porque tienen daño del sitio del filtrado glomerular. Si cursan con un síndrome nefrítico, los vamos a ver con hipertensión arterial. No en todos los casos, pero sí los vamos a ver con hipertensión arterial. Podemos tener oliguria, no siempre. Recuerden que la disfunción renal no siempre cursa con oliguria y a veces la oliguria es más o menos corta. Oligoanuria, y lo que tienen de fondo en su lesión renal es una glomerulonefritis. Esa hematuria, ¿cómo sabemos que esa hematuria es del riñón, del sitio de filtrado, o si es de la vía urinaria? Bueno,
sabiendo los diagnósticos diferenciales, como hacemos para detectar una hematuria, lo que nos vamos a encontrar son glóbulos rojos que están con cambio de su forma, de su morfología, porque han pasado por el filtro glomerular y se han lesionado. Esos glóbulos rojos dismórficos, es decir, que han perdido su forma normal, acá tenemos unas cuantas variedades, dentro de las cuales uno de ellos es esto que parece tener todo un espiculado y que parece tener un hueco adentro, que son los acantocitos. A veces los glóbulos no están solos, sino que forman cilindros hemáticos, y como dijimos, la proteinuria es un determinante de que hay lesión glomerular. Si uno tiene glóbulos rojos fragmentados, y eso lo vamos a ver más que nada, esos glóbulos rojos en la sangre, la etiología que uno debe pensar es que puede ser una microangiopatía trombótica o una púrpura trombótica trombocitopénica, que no son las causas más comunes. Como les dije, la presentación pulmonar es generalmente aguda. En el caso que yo les mencioné, pueden ser enfermos que uno atiende en terapia intensiva. Pero en otros casos, el curso es más lento, es subagudo, y en menos casos, menos frecuentemente, el curso es crónico y tiene más de un año de evolución. Como les dije, suelen ser casos graves muchas veces y el 50% requiere ventilación mecánica. Bueno, ahora vamos a ver qué causa estos síndromes. Nos encontramos un enfermo que tiene un cuadro clínico de hemorragia pulmonar y un cuadro clínico de disfunción renal. ¿Cuáles son las causas que están detrás de este síndrome renopulmonar? En sentido de frecuencia, las vasculitis sistémicas con anticuerpos antineutrófilos, anticitoplasma neutrófilos, es decir, lo que conocemos con el nombre de ANCA, son las causas más frecuentes. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Wegener. Hoy en día, como les dije la vez pasada, tiende a no mencionárselo a Wegener porque era un investigador alemán que estaba vinculado al nazismo, y se la llama granulomatosis con poliangeitis. Otras granulomatosis que también tenemos y que afectan el pulmón, pero esta viene con eosinofilia, es el síndrome de Churg y Strauss. Alguna vez no encontramos el motivo, no podemos determinarlo, y entonces lo vamos a llamar síndrome pulmón-riñón ANCA positivo idiopático. Puede ser que haya un síndrome con anticuerpos antineutrófilo que esté asociado a otro síndrome que tiene otro tipo de anticuerpos. Bueno, el síndrome de Goodpasture es un cuadro como el que hemos mencionado recién, pero lo que fundamentalmente tiene no son anticuerpos, en la mayoría de los casos, porque un porcentaje sí los tiene, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Pero uno dice, bueno, ¿puede coexistir un enfermo que tenga ANCA, es decir, anticuerpos antineutrófilo y anticuerpos antimembrana basal glomerular, que son dos cosas distintas, como vamos a ver? Sí, hay algunos casos, y son los que figuran aquí, que son la asociación de cuadros de enfermos con este cuadro clínico que tienen anticuerpos ANCA positivos y que también tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular. De todas las enfermedades llamadas del tejido conectivo, eh, ¿cuáles otras que también son sistémicas y que también son autoinmunes pueden cursar con este síndrome? Uno de ellos es el lupus. Y el lupus muchas veces es diagnóstico diferencial de este síndrome de Goodpasture cuando se presenta en el pulmón. Yo recuerdo un caso que tuvimos de un chico joven, que todos creíamos que podía ser un síndrome de Goodpasture, que estaba, por supuesto, anemizado, pero nos llamaba una cosa la atención, que el paciente no levantaba los reticulocitos después del sangrado, pues los reticulocitos debieran levantar después de un sangrado, como después de cualquier sangrado, pero en este paciente no lo hacían. ¿Y por qué no lo hacían?
porque tenía anticuerpos antieritroblastos, que son bastante característicos del lupus. Y miren por dónde llegamos al diagnóstico antes de tener toda la otra batería inmunológica de que el paciente tenía un lupus. Otras enfermedades como la esclerosis, la esclerodermia, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la polimiositis también pueden dar un cuadro de pulmón-riñón. Y la púrpura de John-Leigh-Heno, que suele ser ANCA negativo, pero que suelen tener IgA, la crioglulinemia mixta y la enfermedad de Behçet, que es una estomatitis aftosa recurrente con úlceras. Solamente todas las causas suelen ser autoinmunes, la gran mayoría, pero en algunos casos hay que pensar, si no tenemos una batería de autoinmune positiva, si no la obtenemos, ¿qué es lo que está tomando? Como siempre, en todas las enfermedades hay que ver qué es lo que toman los pacientes, porque muchas veces los síndromes, incluso ANCA positivos, pueden ser y a la difenilidantoína. Como les dije, el síndrome clínico suele tener disnea, tos y hemóptisis. Las hemóptisis, la mayoría de las veces no son muy copiosas, son hemóptisis de no más de 200 centímetros cúbicos en 24 horas. Por supuesto, como nos damos cuenta que tenemos patología, bueno, porque tenemos clínica pulmonar, porque tenemos ruidos, porque tenemos estertores, pero además tenemos, como vamos a ver después, infiltrados que nos ocupan los alvéolos en la radiografía de tórax. Los enfermos por esta pérdida se anemizan, sí, se anemizan y en general pierden más de 1 gramo de hemoglobina en 72 horas, sobre todo si exceden esta cantidad que suele ser la más común. ¿Y cómo vamos a saber que esos glóbulos rojos salieron ahí por una lesión pulmonar? Bueno, otra de las formas, cuando las formas son más leves, cuando las hemóptisis son más de pequeña cantidad y demás, o a veces son de muy poca cantidad, los estudios neumonológicos hacen que les pidamos un lavado broncoalveolar, y que ahí nos encontremos con macrófagos que están cargados de pigmento hemosiderínico, es decir, hemosiderófagos, cuando se hace la citología del lavado broncoalveolar. Como dijimos, la insuficiencia respiratoria puede ir de leve a muy grave, y muchas veces, como los hemos visto en terapia intensiva. Y eso, ¿cómo nos lo define? Bueno, por supuesto le vamos a poner un oxímetro para ver si insatura, pero para ver la gravedad de la misma vamos a hacer como ustedes ya vieron, cuando vieron insuficiencia respiratoria, calcular el cociente entre la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial en relación a la riqueza de oxígeno que respira, es decir, la fracción inspirada de oxígeno. Si vamos a la parte de la clínica pulmonar, de la clínica renal, perdón, que ya vimos que la íbamos a expresar por la disfunción renal, y vamos a ver que la disfunción renal a veces puede ser bastante rápida, porque lo que tienen abajo es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y esa suele ser la causa renal de la enfermedad. Aquí vamos a obtener una elevación de la creatinina. En general, si el curso es más lento, en 2, 3 semanas hasta 3 meses, sin un grado de explicación. El sedimento activo en orina ya lo comentamos los hematíes dismórficos de la hematuria, los cilindros, y a veces puede haber piuria sin bacteriuria, es decir, eliminación de glóbulos blancos. En relación a la lesión renal, si se establece muy rápidamente, después de esa glomerulonefritis rápidamente progresiva, que generalmente tiene medialunas, como son las glomerulonefritis rápidamente progresivas, cuando esas medialunas se fibrosan rápidamente, es decir, cuando uno ve esclerosis glomerular
o medialunas fibróticas, ese es el peor pronóstico desde el punto de vista renal. Y relacionando lo que les dije de la disfunción respiratoria pulmonar, en los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos, si esta cifra es muy mala, la mortalidad a 28 días es del 50%. Es decir, que estamos frente a un síndrome que no es un chiste, que no solamente asusta porque el enfermo tose sangre, sino que aparte puede ir a una insuficiencia respiratoria que si no lo tratamos rápidamente, desde el punto de vista de la asistencia respiratoria mecánica y el tratamiento que se le hará de acuerdo a su etiología, la administración de pulsos de corticoides, etcétera, el enfermo puede empeorar e incluso morirse. Bueno, como les dije, los autoanticuerpos llamados ANCA, es decir, que son anticuerpos contra el mismo neutrófilo, son bastante característicos de las vasculitis. Acá vemos todos los análisis que le pedimos a los enfermos para investigar un síndrome pulmón-riñón. Fundamentalmente le pedimos estos ANCA, se los vamos a pedir por inmunofluorescencia indirecta, que es el método quizás más sensible y el que nos va a dar un patrón. Fíjense, acá tienen glóbulos blancos que son detectados por inmunofluorescencia, es decir, anticuerpos fluorescentes contra los ANCA que tiene y que van a dar este aspecto en el glóbulo blanco. Bueno, por supuesto le vamos a pedir anticuerpos antinucleares, anti-DNA, un complemento total, las distintas fracciones de complemento, dosaje de crioglobulinas para ver si alguna de las etiologías, como todavía no sabemos qué es, puede encajarse con esto, e incluso serología para hepatitis del virus C. Los ANCA en las vasculitis tienen distinta sensibilidad y, como vamos a ver en unos minutos, los ANCA van dirigidos a varios antígenos. Uno de los antígenos contra el cual van dirigidos los ANCA es la proteinasa 3, que es una enzima del glóbulo blanco, y la mieloperoxidasa, que es otra enzima del glóbulo blanco. Por ejemplo, en el caso del Wegener, de la aromatosis de Wegener, los ANCA son positivos contra la proteinasa 3 en el 70-80% y mucho menos contra los ANCA contra la mieloperoxidasa. Y en el Churgi-Strauss son más comunes los ANCA anti-MPO. Y como vemos, los distintos tipos... Un segundito. Tengo a mi perrita acá atrás ladrando. Bueno, como les dije, los ANCA, los anticuerpos antineutrófilos, pueden tener un patrón perinuclear, es decir, que uno cuando hace la inmunofluorescencia los ve alrededor de los núcleos, de los polimorfonucleares, o puede verlos en el citoplasma. Los que realmente tienen una disposición perinuclear, y por eso se llaman p-ANCA, que son los dirigidos contra la mieloperoxidasa, en algunas que en otras enfermedades. Los que hacen un patrón citoplasmático son los que van dirigidos contra la proteinasa 3. Las dos enzimas, tanto la mieloperoxidasa como la proteinasa 3, son enzimas que están en los gránulos azurófilos del neutrófilo. Pueden, por distintos ataques, irse hacia el núcleo, pueden incluso salir del núcleo de los glóbulos blancos cuando los glóbulos blancos mueren, y entonces son reconocidos como autoantígenos. Acá tienen un ejemplo de los neutrófilos que son activados y que liberan no solamente estas dos proteínas que dijimos, sino que liberan cuando hacen este tipo de muerte,
liberan en redes histonas y DNA que forman redes que se llaman trampas extracelulares de neutrófilos. Las trampas extracelulares de neutrófilos son bastante comunes en la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, muy especialmente en el lupus y muy especialmente en las vasculitis asociadas a estos anticuerpos antineutrófilos. ¿Cómo vemos las imágenes pulmonares? Y bueno, vamos a ver imágenes bastante densas en general. Esto quiero remarcarlo. Cuando ustedes hacen una radiografía común o una tomografía, lo que quieran hacer, las densidades las van a dar las mayores densidades, las van a dar todos aquellos órganos que contengan minerales. Los huesos, por ejemplo, que tienen unos minerales calcio, fundamentalmente, que atenúa el pasaje de los rayos. Y si ustedes miran acá, ¿cómo van a ver la atenuación? Acá van a ver un corazón y van a ver vasos. ¿Por qué atenúa tanto un corazón y los vasos? Porque tiene sangre, y la sangre que tiene hierro. Bueno, cuando esa sangre que tiene hierro va al espacio aéreo, lo que uno tiene es una densidad mayor que cualquier infiltrado inflamatorio que no tenga glóbulos rojos. En general los infiltrados inflamatorios los tienen, pero si uno lo que tiene fundamentalmente es una salida de sangre al espacio alveolar, van a ver distintos tipos de imágenes y van a ver una cosa bastante particular, que tienen broncograma aéreo. Como yo les comenté cuando vimos la parte de pulmón y vimos que las neumonías, los síndromes de condensación daban atenuación de las imágenes que podían tener como un dibujito adentro de los bronquios, que es lo que se llama broncograma aéreo, se ve muchísimo mejor cuando hay una hemorragia pulmonar, porque por el gran contraste de imagen que da entre el aire, que es el broncograma aéreo, y el lugar en donde está la sangre, que son los espacios alveolares. Si nos acercamos a dónde está el daño y anatomopatológicamente, les dije que uno podía obtener los siderófagos en el pulmón por un lavado broncoalveolar, pero también los puede ver en las biopsias de pulmón, que de hecho se hacen en muchos pacientes, ya sea a través de la biopsia obtenida a través del broncoscopio, como les mencioné cuando vimos pulmón, o directamente a través de una toracoscopía. Fíjense que una de las tinciones para teñir el hierro, que se usa muchísimo para las tinciones de médula ósea, que es la técnica de Peirce, ve todos los macrófagos cargados de hemosiderina. Si vamos a las lesiones del pulmón, a las lesiones del riñón, las glomerulonefritis rápidamente evolutivas, como suelen tener estos pacientes, son glomerulonefritis con medialunas, como vemos aquí. Es decir, las medialunas son típicamente las lesiones anatomopatológicas que uno ve en las glomerulonefritis rápidamente progresivas o también llamadas extracapilares. Acá tienen, por ejemplo, un síndrome de Goodpasture, en el cual uno ha hecho tinciones de los depósitos de anticuerpos antimembrana basal que tiene, y los depósitos son depósitos lineales o continuos en este tipo de glomerulonefritis del Goodpasture. Los autoanticuerpos, en el caso de este ejemplo, que es el Goodpasture, son autoanticuerpos contra el colágeno tipo 4, y muy especialmente contra el extremo alfa-3 carboxi terminal. Bueno, ahora que hemos visto el síndrome renopulmonar. El síndrome renopulmonar en realidad es un síndrome que tiene bastante lesión. ¿Por qué? Porque tiene factores de daño que rompen tejido, que producen daño. Ahora vamos a ver los síndromes en los cuales está vinculado el riñón con relación al corazón. Y acá se nos van a plantear varias cosas. Tenemos un problema en el corazón, tenemos una disfunción en el corazón, tenemos una enfermedad en el corazón y tenemos una enfermedad en el riñón. Pueden ser simultáneas, o puede primero aparecer una y después aparecer la otra, y dado digamos, la diferencia temporal o fisiopatológica, que aparezca primero en uno y
después en el otro, se ha definido al síndrome cardiorrenal como un trastorno fundamentalmente fisiopatológico de la disfunción del corazón y de los riñones, y en la cual uno incide en el otro. Este síndrome fue muy estudiado y quizás muy bien definido de esta forma por un nefrólogo italiano que se llama Claudio Ronco, y les recomiendo, si quieren leer en la bibliografía los mejores artículos de las definiciones iniciales y las revisiones últimas de Claudio Ronco son muy buenas. Estadísticamente, entre el 25 y el 60% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen alguna forma de síndrome cardiorrenal. Como vamos a ver, la repercusión de una cardiopatía aguda puede promover una disfunción renal aguda, pero también está el caso de que una cardiopatía crónica puede promover o puede empeorar una enfermedad renal crónica. Y también está el hecho al revés, que primero empiece siendo una enfermedad renal aguda que provoque un daño agudo en el corazón, o que sea una enfermedad renal crónica que provoque una cardiopatía crónica. En ese sentido, ustedes van a ver que hay una clasificación del síndrome cardiorrenal en 5 tipos. Uno es el síndrome cardiorrenal agudo, en el cual un deterioro agudo de la función cardíaca es el que lleva a la disfunción renal, y cuando uno se pregunta, bueno, vamos a ver varias causas después en los otros diapositivos, pero acá podemos decir que, por ejemplo, puede ocurrir después de una isquemia coronaria aguda, es decir, una persona que tiene un síndrome coronario agudo o que tiene un infarto. Puede pasar después de una cirugía cardíaca, un evento agudo de insuficiencia después de una cirugía cardíaca. Puede pasar tras una enfermedad valvular, una valvulopatía, o tras una embolia de pulmón. En el caso de los pacientes que están hospitalizados, el 25% de los pacientes que hacen un cuadro cardíaco agudo y están hospitalizados van a hacer un daño agudo. Y acá viene la duda. Bueno, ese daño agudo que ocurre después de la patología aguda, ¿ocurre sobre alguna enfermedad en realidad crónica que ya tenía y fue despertada? ¿O simplemente el problema cardíaco ocasiona una insuficiencia renal aguda? Ustedes saben que hoy en día, desde el año 2005, se la llama injuria renal aguda, y en inglés es acute kidney injury, o injuria renal aguda en castellano. En el síndrome de tipo 2 hay anomalías, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad cardíaca crónica, que lleva a la disfunción renal. Acá en realidad a veces estamos en problemas, porque el síndrome cardiorrenal crónico y el síndrome renocardíaco crónico, es decir, primero detectamos la función renal y después nos damos cuenta que tiene una enfermedad cardíaca, a veces es difícil y uno duda a través de la clínica. Incluso por eso vamos a ver que tenemos una serie de métodos accesorios de diagnóstico y de marcadores que nos pueden ayudar. Como les dije, es difícil a veces decir cuál de los dos es primario y cuál es secundario. La enfermedad renal crónica se observa en el 45 a 63% de las insuficiencias cardíacas crónicas. En el caso del síndrome renocardíaco agudo, que son los de tipo 3, lo que tenemos es una insuficiencia renal aguda, que vamos a ver que hay distintos criterios de definición a través de los años. Es decir, ¿qué es lo que una insuficiencia renal aguda o una injuria renal aguda provoca sobre el corazón para descompensarlo? Bueno, una de ellas es la sobrecarga de volumen, la acidosis metabólica, los trastornos hidroelectrolíticos, que son la consecuencia de la injuria renal aguda, que provocan muchas veces síndromes coronarios, otras veces disfunción directamente ventricular izquierda, y también se han descrito, si hay un cierto tiempo, que haya tiempo para hacer un
un remodelamiento o una fibrosis. Por supuesto, el sistema renina-angiotensina, tanto en uno como en el otro, suele estar involucrado. Saliendo de un origen o del otro, uno va a ver que el sistema renina-angiotensina está involucrado. Y después tenemos los síndromes cardiorrenales secundarios, es decir, el tipo 5, en el cual tenemos las dos circunstancias. Hay disfunción del corazón y del riñón y parecen ser causadas por la misma causa o por la misma enfermedad, no que una sea la responsable de la otra o viceversa. Bueno, en una revisión de Jorge Tierer que les recomiendo, es un cardiólogo muy importante argentino, cita los distintos criterios para definir una injuria renal aguda de distintos grupos que se han encontrado, tanto europeos como americanos, como por ejemplo el rifle, el Aikin o el CADIGO, que son que nacieron con estas siglas: Risk, Injury, Loss of Kidney Function. Bueno, acá tienen distintos criterios, ¿no es cierto?, el aumento y cómo aumenta la creatinina y cuántas veces aumenta la creatinina para definir la insuficiencia renal aguda. Les pongo todo esto, ustedes seguramente ya tuvieron una clase de injuria renal aguda, pero les digo, fíjense cómo fueron categorizándose y poniendo los criterios a través del tiempo. Algunos son un tanto antiguos, los primeros son del 2002, los otros son del 2009 y los últimos son del 2015. Como les dije antes, esto es agregar un poco la que ya dijimos. Yo les hablé de cirugía, les hablé de insuficiencia cardíaca aguda. En el caso más grave puede ser motivada por un gran infarto y dar un shock cardiogénico, es decir, acuérdense que para tener un shock cardiogénico por un infarto uno tiene que tener un compromiso de una importante cantidad de masa cardíaca. Los biomarcadores los vamos a ver después con cierto más detalle. Acá tienen lotelina, troponina, es decir, son marcadores. La clínica de la insuficiencia cardíaca, que es bastante clara, bastante florida, la puede tener, o a veces, en el caso de no ser tan grave, uno puede inferir que tiene el daño del corazón a través de marcadores del corazón. Bueno, acá el síndrome cardiorrenal crónico, los biomarcadores que vamos a volver a ver, el síndrome renocardíaco crónico y las dos condiciones agudas. La clínica, como ustedes saben bastante bien, porque ya la vieron muchas veces cuando cursaron la parte del tramo cardíaco, acá tienen todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda, fundamentalmente la disnea, la taquipnea y la disnea, la presencia de rales. Acá tienen los criterios de insuficiencia renal aguda, clínicos, los criterios de insuficiencia renal crónica, y aquellos en los cuales la enfermedad es una afectación sistémica, en la cual casi siempre hay que buscar la fiebre. Bueno, la clínica es muy importante, vimos todos los síntomas que podíamos conocer, pero a veces los síntomas no son tan claros ni son tan contundentes como para decir, bueno, esta disnea será cardíaca, no será cardíaca, entonces será pulmonar, ¿qué será? Una de las armas más cercanas que tenemos es el ecocardiograma y el ecodoppler. Ustedes saben muy bien, y encima tienen un profesor que es cardiólogo a cargo de la cátedra, que el ecocardiograma y el Doppler pueden decirnos si hay insuficiencia cardíaca, si esa insuficiencia cardíaca es sistólica, si esa insuficiencia, como la mayoría, empieza como diastólica,
Y para eso vamos a tener varios marcadores, digamos, ecocardiográficos. Si uno hace la fracción de eyección y uno sabe que el volumen de fin de diástole menos el volumen de la sístole dividido por el volumen diastólico final multiplicado por 100, nos dice, bueno, de eso que se llenó y luego se vació y lo medimos por el ecocardiograma, ¿qué porcentaje fue? Normalmente la fracción de eyección es de más del 50%, es decir, las personas normales tienen entre un 50 y un 75%, y las consideramos reducidas con menos del 40%, y hoy en día se tiende mucho a ver, porque algunos pacientes están en una situación intermedia, y bueno, está bien, no podemos decir que tienen una fracción de acortamiento baja, pero tampoco podemos decir que es normal, y son aquellos que están en una situación intermedia, que para algunas circunstancias es muy interesante de considerar. El Doppler nos va a dar información sobre el llenado, y el Doppler, es decir, la fracción de acortamiento nos va a decir mucho cómo es la sístole, pero el Doppler nos va a decir cómo es la diástole, es decir, si el llenado, la onda E del flujograma mitral, es decir, el paso a través de la válvula mitral que nos marca el Doppler, la onda E, que es la del llenado rápido, y la onda A, que es la del llenado que sigue después del rápido, al cual se lo considera tardío, o auricular. En realidad el primero es el llenado rápido y el segundo es la patada auricular. Si uno ve, por ejemplo, cómo crece la patada auricular, eso es un índice de disfunción o mala compliance del ventrículo izquierdo. Muchas de las enfermedades empiezan por allí, empiezan por la mala compliance del ventrículo izquierdo. Otras formas de medir la función cardíaca es el desplazamiento o la excursión, por eso estos términos MAPSE y TAPSE en el caso de la tricúspide, pero para la función del ventrículo izquierdo usamos la MAPSE, que es la excursión del anillo, del plano del anillo de la válvula mitral, cómo excursiona durante la contracción cardíaca, como ustedes ven aquí. Esto sería una excursión normal, promedio, entre 12 y 15 milímetros. Y si está afectada esa excursión del anillo mitral, ese desplazamiento. La TAPSE es para el ventrículo derecho, como les dije. Si analizamos los pacientes que están en el grupo 4, es decir, los pacientes que, como les dije, tienen un síndrome renocardíaco crónico, el examen ecocardiográfico ahí va a ser interesante en decirnos si, bueno, acá tenemos un paciente renocardíaco crónico, es decir, que tiene una insuficiencia renal crónica. Y no todos los enfermos con insuficiencia renal crónica tienen la clínica clara de que tienen una falla cardíaca. Entonces, aquí va a ser sumamente interesante el examen ecocardiográfico, que nos podrá decir cómo están los volúmenes o las áreas de las aurículas. Nos podrá decir otra cosa interesante el eco. Si el enfermo que tiene la insuficiencia renal crónica está reteniendo líquido alrededor del corazón, es decir, si está haciendo un derrame pericárdico. También nos va a informar si tiene calcificaciones valvulares, si tiene disfunción del corazón derecho, y eso, como les dije, lo vamos a valorar también por la TAPSE. Bueno, en síntesis, el ecocardiograma y el ecodoppler es un estudio muy importante para poder verificarnos qué tiene la parte cardiológica de la afección. Esto es simplemente un dibujito, un gráfico para ver cómo uno puede arrancar desde la insuficiencia cardíaca crónica e ir a la insuficiencia renal crónica, o desde la insuficiencia renal crónica
que es la tipo 4, ir a la insuficiencia cardíaca crónica. Estos son gradaciones de la función renal crónica, por eso ustedes tienen acá entre 1 y 2, entre 3 y 4 o 5, que es eh, es como las distintas entidades, las mismas que les mostré que categorizaban la injuria renal aguda, categorizan, bueno, cuál es el grado de insuficiencia renal, de enfermedad renal crónica que tienen los pacientes, y en eso la categorización por el filtrado glomerular es muy importante, y acá tienen ustedes distintas categorías, 1, 2, 3, dividido en A y en B de acuerdo a los distintos tasa de filtración glomerular, o el 15, que es el más grave, el que tiene menos de 15 de filtrado. Casi siempre suelen relacionarse, si existe una enfermedad renal, el grado de albuminuria que tiene también ha sido categorizado, el grado de albuminuria en 24 horas o el grado de albuminuria en relación al valor de creatinina, para categorizarlos en categorías más leves y categorías más graves. Y como ven ustedes, si uno junta las dos categorizaciones, la categorización por el filtrado y la categorización por la proteinuria, en general, salvo bueno, que la proteinuria sea porque la patología tiene un síndrome nefrótico, fundamentalmente suelen coincidir bastante. Acá tienen el ejemplo del reno cardíaco crónico, y acá tienen una cosa importante, que es que el hiperparatiroidismo secundario que tienen los enfermos con la enfermedad renal crónica puede afectar no solamente la calcificación de los vasos sanguíneos, como la de las válvulas cardíacas. Bueno, si tenemos un síndrome renal cardíaco agudo, como les dije, teníamos una insuficiencia renal aguda, y ahí tenemos algunos aspectos fisiopatológicos que están incluidos en el gráfico que estamos viendo. No se olviden que la insuficiencia o la injuria renal aguda puede causar una disfunción cardíaca aguda también. Y ahí, bueno, los factores fisiopatológicos, el sistema de renina-angiotensina, la eliminación de citoquinas, etc. El síndrome cardiorrenal es cuando teníamos enfermedades que al mismo tiempo, y generalmente enfermedades sistémicas, afectaban tanto al riñón como al corazón. Y como ven, las enfermedades suelen ser enfermedades sistémicas como la diabetes, como la amiloidosis, como la vasculitis, la sepsis. Y acá hay una enfermedad que es bastante rara, pero que yo la he agregado en esta serie de trastornos, que es una enfermedad por depósito o por acúmulo de una serie de lípidos, como el globo triacilceramida, que se acumula porque lo que falla es una enzima, que es la alfa-galactosidasa en los lisosomas, y esta es una enfermedad lisosomal. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta al corazón, que afecta a los riñones y que afecta al sistema nervioso central y que da neuropatías. Y que puede tener un curso desde la niñez, y que puede tener un curso también en la edad adulta, de acuerdo a los distintos tipos. ¿Por qué les puse esto? Porque en nuestro país, una de las lesiones que producen los glomérulos, esta enfermedad, que lleva a una pérdida muy importante de albúmina por orina, y también a un síndrome nefrótico, es causante de la salida de los penachos del glomérulo, por ejemplo, que son los podocitos, que son esas células que tienen esas prolongaciones, que son los pedicelos que forman el sitio de filtrado, la hendidura de filtrado glomerular, se pierden con orina. Y acá hay un gran mérito de describir con gran precisión la podocituria, es decir, el envío de estos podocitos que
al marcarse tienen una proteína típica de ellos, que es la sinaptopodina, en la orina, por este nefrólogo, que es el jefe de nefrología del Hospital Británico, jefe de trasplante y de nefrología creo que es, y que lo hizo a expensas del estudio de los enfermos de la enfermedad de Fabry, que también estudió. Y hoy en nuestro hospital, gracias a los trabajos del doctor Trimarchi, tenemos o accedemos a la metodología para medir los podocitos en orina, que son un gran reflejo de la lesión de la hendidura de filtrado glomerular. Bueno, acá tienen todas digamos, la activación de los distintos sistemas, inflamación, el sistema nervioso simpático, la hipoxia, el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, que ocurren cuando ocurren estas dos enfermedades. Como les dije, la creatinina fue el marcador siempre incluso usado como creatinina sola o como creatininemia o como tasa de filtrado glomerular, siempre fue usada. Hoy en día todos estos marcadores de injuria renal aguda parecen ser más sensibles. Este es el que se ha usado más en reemplazo de la creatinina, que es la cistatina C, que es una proteína inhibidora de las cisteínoproteasas. Otra de las proteínas es una proteína que también tiene el neutrófilo, que es la lipocalina, que está asociada a la gelatinasa del neutrófilo, en los mismos gránulos que habíamos visto que eran donde figuraba la amiloperoxidasa. La KIM1, que es una molécula asociada a la injuria renal, la LFABP, Liver Type Fatty Acid Binding Protein, la netrina, la proteína cloto, y la midkine. Todos estos son marcadores o biomarcadores novedosos, quizás son bastante más sensibles que la creatinina para detectar lesión renal, injuria renal o disfunción renal, pero que todavía no están incorporados porque son mucho más caros que la creatinina, no están mucho más caros, no están incorporados. No se olviden de la urea, que la urea no ha perdido crédito como marcador de la disfunción renal, aunque puede estar muy influida por digamos, por el volumen de líquido que la puede aumentar cuando la función renal no es tan mala. Otros biomarcadores que sí son utilizados y que ustedes los utilizan mucho más para detectar enfermedades cardíacas, pero que también en paciente portador de síndromes cardiorrenales son sumamente útiles, son las troponinas, que ustedes las han estudiado muy bien, la T y la I, en que las han estudiado muy bien en el infarto, no así la troponina C, que no nos sirve demasiado. Los péptidos natriuréticos, que sí son muy útiles para detectar falla cardíaca, el BNP, que es la triopeptina de tipo B, o la fracción aminoterminal del propéptido, del proBNP, que es la NT-proBNP. A veces uno pide proBNP directamente el estudio. Ustedes saben que los péptidos natriuréticos fueron originalmente descritos en la aurícula, la triopeptina, pero en el caso del ventrículo, el BNP, que es la triopeptina de tipo B, que también se le ha llamado brain porque se sintetiza en el sistema nervioso central, son marcadores bastante fuertes de falla cardíaca. Y muchas veces, cuando uno tiene síntomas de disnea de un paciente y no tiene claro si ese paciente está con una insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, es un enfermo bronquítico crónico que tiene una disfunción cardíaca, el BNP ayuda muchísimo porque en el paciente con enfermedad pulmonar crónica obstructiva no suele aumentar el BNP, y sí el paciente con insuficiencia cardíaca. Un marcador muy interesante de daño que sirve para el daño vascular es lo que se llama la dimetilarginina asimétrica. Ustedes saben que la síntesis del óxido nítrico, si uno
utiliza ADMA, bloquea la síntesis del óxido nítrico, y esto lo aprendimos hace muchos años, aquellos que estudiamos el óxido nítrico en forma de investigación, que es que en la insuficiencia renal crónica este marcador se acumula, y la causa puede ser de múltiples afecciones, pero como bien señaló Patrick Vallance hace ya muchos años en este artículo del Lancet, es un marcador o un biomarcador de lesión cardíaca o vascular. La albúmina modificada es una albúmina que se modifica fundamentalmente por metales, y se dosa también por la modificación a través de los metales. También puede evaluar la magnitud de la falla cardíaca. La proteína amiloide sérica A1, que es una apolipoproteína sintetizada por el hígado y es un reactante de fase agudo, lo mismo que la proteína C reactiva ultrasensible, también son marcadores de lesión aguda. Son bastante más inespecíficos que las que mencionamos aquí arriba. Bueno, vamos a ir rápidamente al síndrome hepatorenal. Y generalmente cuando uno dice síndrome hepatorenal, ¿en qué piensa? Uno piensa generalmente en un paciente cirrótico. En un paciente cirrótico, es decir, un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, o piensa en un paciente que tiene una falla hepática fulminante. Y eso se trasunta en una disfunción renal. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay una gran vasodilatación esplácnica, hay translocación bacteriana, está sumamente activado el sistema renina-angiotensina. Es decir, ese estado hiperdinámico se da, pero con una disminución del volumen central. Están activados los sistemas de vasoconstricción, el renina-angiotensina, y eso disminuye, es decir, esa vasoconstricción en el juego entre la arteriola aferente y la arteriola eferente conduce a la disfunción del riñón. El 19 al 25% de los pacientes que están enfermos y hospitalizados por cirrosis lo hace. El 32% de los pacientes que tienen una hepatitis alcohólica severa. Y si ustedes me preguntan si la creatinina en realidad nos marca realmente lo que está pasando, les diría que los otros marcadores, la cistatina C, por ejemplo, es más sensible para decir que hay una disfunción renal en estos pacientes. Bueno, una de las definiciones que ya la vimos cuando vimos la insuficiencia renal aguda, es que una de los aumentos de la creatinina sérica de más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas define que está haciendo el paciente una injuria renal aguda. Bueno, se lo ha clasificado a este síndrome hepatorenal mayormente en dos tipos. El síndrome hepatorrenal de tipo 1 y el síndrome, hoy no se lo llama de tipo 1, sino se lo llama hepatorrenal con injuria renal aguda. Fíjense que son distintas formas de ver la concentración de creatinina y los tiempos fundamentalmente en estas clasificaciones. Y lo que se llamaba síndrome hepatorenal de tipo 2, es decir, en el cual el aumento era gradual, no una circunstancia aguda. Y aquí los tienen, según las nuevas clasificaciones, sin injuria renal aguda y con enfermedad renal crónica. La fisiopatología, bueno, no voy a insistir demasiado en esto. Una de las cosas que también van a encontrarse es una hiponatremia. La hiponatremia en general es porque existe una hipersecreción de hormona antidiurética para mejorar el volumen circulatorio. El 20% de los pacientes que tienen cirrosis tienen hiponatremias de menos de 130, algunos de menos de 125 y los menos debajo
de 120. Digamos, una de las cosas que uno piensa, bueno, todo esto de los aumentos de los flujos, del aumento del flujo esplácnico, de la disminución del volumen central, de la vasoconstricción de los vasos renales, ¿es la causa de todo esto? Sí, tiene que ver, pero una de las cosas que ocurren es que en el proceso cirrótico y en el proceso de las hepatopatías existe un gran fenómeno inflamatorio. Así como ustedes seguro que vieron, cuando vieron el síndrome de distrés respiratorio del adulto en el pulmón, vieron que acompañaba a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, hay una especie de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a veces no tan agudo como el que ocasiona un distrés y es un poquitito a menor orquesta, pero existen determinadas sustancias que están en la circulación, a las cuales llamamos PAMPs y llamamos DAMPs, es decir, que son moléculas o patrones moleculares asociados a patógenos, a eso los llamamos PAMPs, y DAMPs, patrones moleculares asociados al daño o muerte. Una de las citoquinas que se liberan, muy conocida, es la HMGB1, que es una proteína High Mobility Group Box 1 Protein, de alta movilidad, que es una especie de TNF, de factor de necrosis tumoral, no es lo mismo, pero tiene los mismos efectos y se produce en forma crónica. Esa respuesta proinflamatoria sistémica hace cuadros que a veces nos hacen parecer en el síndrome patorrenal que el paciente está séptico, porque tiene una gran producción de vasodilatadores, fundamentalmente óxido nítrico. Si uno quiere saber, bueno, estamos hablando de patrones moleculares asociados a patógenos que ocurren en este síndrome de respuesta inflamatoria, y estamos hablando de patrones moleculares asociados PAMS, uno de ellos es DNA, ATP, RNA, RNA de doble cadena, proteínas como la flagelina. Bueno, acá tienen todo lipoteicoico o LPS, que son típicos de las bacterias. Moléculas de daño, muchas de ellas, las moléculas de daño son moléculas derivadas de las mitocondrias, por eso a ese tipo de moléculas se los tiende a llamar mitodamps. Bueno, son todo moléculas liberadas durante el proceso inflamatorio, no solamente en el caso del hígado, sino en casi todos los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, que producen y activan mecanismos que terminan en el daño glomerular. Una de las cosas que últimamente se ha visto es que el síndrome patorrenal también cursa con una suerte de insuficiencia suprarrenal, es decir, que tiene una insuficiencia suprarrenal aguda o subaguda. La insuficiencia suprarrenal aguda más grave es la de Waterhouse-Friedrichsen. Esto no es un Waterhouse-Friedrichsen, pero es una respuesta inadecuada al estrés. Es decir, los pacientes que hacen un síndrome hepatorrenal, que tienen los biomarcadores renales alterados y la creatinina en alza y la citatina C, etcétera, etcétera, suelen tener valores inadecuados de cortisol. Si uno quisiera hacer una prueba de estímulo de cortisol con ACTH, va a ver que responden mal. Y la respuesta renal inadecuada al estrés, que es eso, está presente en el 24 a 47% de los pacientes con cirrosis descompensada. Y eso se debe, o se piensa que se debe, a que hay una mala síntesis en la suprarrenal de los corticoides, porque los precursores, que siempre son derivados del colesterol, vengan con las lipoproteínas HDL o las LDL, están alterados. Y por otro lado, en el hipotálamo, todas las citoquinas liberadas en el proceso inflamatorio, tales como el TNF-alfa, la 1 y la 6, que son los que surgen de los patrones de Helper-1, producen una disfunción también en el hipotálamo.
Otra de las cosas que se ha visto, no en todos los casos, pero sí en muchos de los casos, es que cuando existe un síndrome hepatorrenal, en el riñón vamos a ver restos que tienen que ver con la bilis. Por eso se los llama nefropatía colémica, que es la presencia de cilindros biliares, como vemos aquí, cilindros biliares en los túbulos renales. Este caso es gente que se ha hecho una biopsia, y suele ocurrir cuando las concentraciones de bilirrubina son superiores a los 10 miligramos por decilitro, y esos cilindros constituidos por ácidos biliares tienen toxicidad directa sobre las células tubulares. La mayoría de los enfermos, por supuesto, tiene cifras de bilirrubina aumentado. Una de las cosas que figuran, yo no lo he hecho este tratamiento, pero que dice en la literatura que si uno brinda ácido ursodesoxicólico, que es uno de los tratamientos para tratar las colangitis, los enfermos pueden mejorar. Siempre hay que tener en cuenta que un enfermo cirrótico que se descompensa, la gran mayoría de las veces tiene hipertensión intraabdominal generada por el gran acúmulo de líquido, la citis, el líquido peritoneal. Ustedes saben que una de las cosas que provoca la presión intraabdominal elevada, que es cuando uno la mide y tiene más de 12 milímetros de mercurio, generalmente no se la tiene demasiado en cuenta. Uno sabe que haciendo la punción y drenándolo, es decir, la paracentesis, mejora el clearance de creatinina, y eso lo hemos visto muchas veces. Es decir, no solamente que cuando uno tiene una citis de este tipo y le da diuréticos, el hecho de que expoliar con diuréticos el líquido de la citis los mejora, también los puede mejorar, y de hecho lo vemos, la punción. El eco acá también es otro fiel ayudante, porque uno puede ver la cava inferior y el colapso respiratorio, del colapso inspiratorio de la cava inferior. Bueno, no podía faltar que estuvieran los tres juntos, es decir, que tengamos un síndrome hepatorrenal y que el corazón esté metido en el medio. Y es así. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, si clínicamente no tenemos una clínica de insuficiencia cardíaca, tenemos una clínica de disfunción hepática, tenemos una clínica de disfunción renal, pero no tenemos clínica de disfunción cardíaca, ¿a qué vamos a recurrir? A los marcadores que dijimos antes. Y en ese sentido, como vuelvo a decir, para diagnosticar lo que se llama miocardiopatía cirrótica, es muy importante ver si tiene una disfunción sistólica o una disfunción diastólica el paciente, y para ello nos va a venir requete bien el eco y el ecodoppler, para ver si también juega un papel esa miocardiopatía cirrótica, es decir, que además agrega un síndrome cardiorrenal al hepatorrenal, y tenemos un síndrome hepatocardiorenal. Otras veces, en un electrocardiograma, la observación de un QT prolongado puede ser también uno de los signos indirectos de esto que está pasando. Bueno, y esto es para decirles que cómo pueden resolver ustedes un síndrome hepatorrenal con el trasplante hepático. Esa es la forma decididamente de mejorar un síndrome hepatorrenal. Si un paciente tiene un estado de enfermedad hepática que está al borde del trasplante y hace un síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatorrenal se cura, no inmediatamente, a veces dura un tiempito en recuperarse, pero puede volver a tener una función renal normal. Y la otra cosa que también los mejora es este procedimiento, que es introducir provocar por vía yugular, introducir por vía yugular una especie de catéter que genera un cortecito o pone un pequeño tubito y genera
un shunt portosistémico. Eso se llama transjugular intrahepatic portosystemic shunt, es decir, genera un shunt portosistémico. Esta es otro de los tratamientos que suele tener un cierto efecto. Bueno, y con esto damos por terminado. Damos por terminado el